En esta presentación vamos a desarrollar el capítulo 7 del libro Administración de los Recursos Humanos de Alberto Chavenato. En este capítulo 7 hablaremos de lo que es diseño de puestos, en el cual vamos a detallar primero lo que son los conceptos básicos, para posteriormente hablar sobre cómo es que se diseñan los puestos y la manera en cómo se ha ido desarrollando en el transcurso de los años. Para poder dar inicio vamos a conversar un poco de los conceptos claves para poder concentrarnos en este tema. Primero tenemos lo que es concepto de puesto, que abarca las siguientes palabras claves, que son tarea, obligación, función y puesto en sí. Una tarea es una actividad individualizada y es una labor que se le atribuye a los puestos que son repetitivos, es decir, que se realizan muchas veces la misma labor. Luego tenemos el concepto de obligación, que también viene a ser una actividad individualizada, y en este caso está atribuido a los puestos diferenciados que incluyen tareas mucho más complejas, es decir, aquellas tareas que tienen mucha labor mental más que física. Luego el tema de función, que es un conjunto de tareas o obligaciones en este caso, que son realizadas de manera sistemática. Y finalmente tenemos el concepto de puesto en sí, que viene a ser el conjunto de funciones, y en este caso el puesto está definido en la estructura organizacional, o conocido como el organigrama. Mediante estos 4 conceptos podemos seguir avanzando para poder entender cómo es que se diseña un puesto de trabajo. Luego tenemos el concepto de diseño de puesto, que establece 4 condiciones fundamentales. La primera, que es el contenido del puesto, que hace referencia al conjunto de tareas o obligaciones que desempeña una persona. Luego tenemos los métodos y procedimientos de trabajo, que tienen relación en cómo se realizan las tareas o obligaciones. Luego tenemos lo que es la relación con su jefatura, es decir, a quién se le reporta las actividades de un determinado puesto. Y luego tenemos relación con los subordinados, que es quien supervisa las labores que realiza una persona, en este caso el subordinado. Para poder diseñar un puesto debemos entender que este concepto nos habla de la especificación del contenido en sí del puesto a realizar, del método y las relaciones que existen con los demás. En este caso se busca satisfacer los requisitos tecnológicos, organizacionales y personales del ocupante, es decir, de la persona que está realizando la labor. Y en este caso debemos entender que diseñar un puesto nos permite formar departamentos, unidades y organizaciones. Desde años muy remotos debemos entender que el diseño de puestos es muy antiguo, tal como el trabajo mismo. Y desde un inicio, desde que el ser humano tuvo que salir a cazar o a pescar, se dio cuenta que tenía que mejorar su desempeño. En este caso, nosotros hemos encontrado diferentes modelos que se han ido mejorando o que se han ido cambiando a través del tiempo. Existen cambios sociales, cambios políticos, económicos y culturales que han traído nuevos modelos para poder ajustarse, en este caso a las personas, a la tecnología o a diferentes cosas que se han suscitado en el medio. Nosotros hemos encontrado el modelo clásico como primer punto de partida, o el tradicional, para lo que es el diseño de puestos, que está relacionado con las primeras teorías de la administración científica. En este caso hablamos del pionero, que es Taylor, que se preocupaba por la cooperación entre la administración y el empleado a fin de aumentar la productividad. Este era un punto clave para ellos. La mejor manera de realizar las tareas de un puesto y la utilización de incentivos salariales era conocido como la racionalización del trabajo. Y en este modelo predominaba la idea de que mientras más simple y repetitiva sea la tarea, mayor sería la eficiencia. Este era un punto clave para este modelo. Trataban de resaltar lo que es la eficiencia para poder ser
más eficientes para poder contar con mejor personal en una determinada tarea. El modelo tradicional para el diseño de puestos contaba con las siguientes etapas. La primera era que consideraban que el hombre era un recurso productivo, es decir, que era una parte más de la máquina. En este caso, la tecnología se establece como base para el diseño de puestos. Una segunda etapa, se puede decir que se indicaba que el trabajo se subdividía y se fragmentaba para que cada persona realice una tarea simple y repetitiva. Cada persona tenía una misión parcial y de esta manera se generaba lo que era una rutina en el trabajo. En el diseño clásico de puestos no existían cambios futuros, no se pensaba en cambiarlo, lo establecido era de manera permanente. Como cuarto punto, nos hablan de que el trabajo se medía mediante el estudio de tiempos y movimientos para determinar los tiempos estándar. De esta manera se determinaba un tiempo promedio que debería realizar un ocupante para cada actividad. Con todas esas etapas se planteó lo que es la lógica del modelo clásico. En esto se entendía que se segmentaban los puestos de trabajo en tareas sencillas, que se eliminaban lo que eran las actividades y movimientos que no eran necesarios. Luego se definía el método de trabajo para encontrar una mejor manera en que los ocupantes realicen una actividad. Luego se seleccionaba científicamente al trabajador de acuerdo a la tarea que se iba a realizar. Luego se establecían lo que eran tiempos estándares para una tarea o para una labor. Esto era mediante el estudio de tiempos y movimientos. Luego también se eliminaba todo aquello que cause cansancio y se buscaba mejorar el ambiente físico de trabajo. También se establecían incentivos para las personas pertenecientes a la organización. A todo esto cabe mencionar que se tenían ventajas de ese modelo clásico. Teníamos lo que era empleados con calificaciones mínimas y salarios bajos, es decir, no se necesitaban personas con una calificación muy alta para poder desempeñar una actividad, ya que eran repetitivas, y luego de que se estandarizaban las actividades. Luego de esto, cabe mencionar que como todo modelo tiene desventajas. Una de las desventajas bastante notorias es que las actividades repetitivas y sencillas se vuelven monótonas para el ser humano. Y esto produce aburrimiento en las personas, produce cansancio y produce falta de compromiso también con el trabajo. Otra de las desventajas significativas era la desmotivación para trabajar. Las personas buscaban tener mejores salarios, tener mejores condiciones de trabajo, los cuales no podían encontrar en un tipo de modelo clásico que se tenían en las organizaciones en aquel entonces. Modelo situacional. El modelo situacional cuenta con dos variables. Una son las diferencias individuales y dos las labores específicas. Estas convergen en tres variables, que es la estructura de la organización, la labor y la persona que la desempeña. En el modelo situacional se deben tomar factores psicológicos para obtener una elevada motivación intrínseca en el trabajo, un desempeño de alta calidad, una elevada satisfacción y una reducción del ausentismo, que son las faltas, y la rotación, que son las separaciones espontáneas. Asimismo, en los estados en la persona para mejorar el trabajo y los resultados, se deben considerar su trabajo como algo significativo y valioso, que la persona se sienta responsable de los resultados de su labor y por último que la persona conozca los resultados de su labor. Asimismo, cada puesto debe diseñarse con la intención de reunir 5 dimensiones esenciales. Una, la variedad,
que son las diversas habilidades y conocimientos que exige el puesto, el uso de diversos equipos y procedimientos y la realización de las diferentes tareas. 2. La autonomía, que es el grado de independencia para programar el trabajo y procedimientos. 3. El significado de la labor, que es el efecto reconocible que el puesto causa en los demás. Esta requiere una explicación completa del trabajo, objetivos, utilidad e importancia. 4. Identificación de la tarea, que es el trabajador se identifique claramente para qué sirven los resultados de su trabajo. Y por último, la retroalimentación, que le permita al trabajador una evaluación continua y directa de su desempeño sin necesidad del juicio periódico de su jefe directo. Finalmente, estas dimensiones esenciales crean las condiciones para que el ocupante del puesto encuentre satisfacción intrínseca como resultado de su labor, permitiendo a la persona utilice varias actividades y competencias. 2. Que goce de cierta autonomía en su trabajo. 3. Que realice algo significativo con sentido y razón de ser. 4. Se sienta responsable del éxito o fracaso de su propia labor. Y por último, que descubra y evalúe el desempeño e intervención de terceros. En lo que es enriquecimiento del puesto, este puede ser horizontal y vertical. En horizontal se puede dar mediante nuevas responsabilidades del mismo nivel. Por lo contrario, en vertical se puede dar mediante nuevas responsabilidades, pero esta con un nivel paulativamente más elevado. Los efectos que este puede causar, lo más deseados es mayor motivación, mayor productividad, menor ausentismo y menor rotación. Y los indeseables es mayor ansiedad, mayor conflicto, menor posibilidad de relacionarse y sensación de explotación. Por último, en el enfoque motivacional del diseño de puestos, vamos a encontrar primeramente, si en un puesto están presentes las dimensiones esenciales ya vistas hace un momento, es probable que se creen 3 estados psicológicos críticos, que pueden ser la percepción del significado, que es el ocupante del puesto percibe su trabajo como importante, valioso y contribuye en algo. 2. La percepción de responsabilidad, que el ocupante se siente responsable y relacionado con los resultados de su trabajo. 3. El conocimiento de sus resultados, que es la comprensión del ocupante sobre su desempeño laboral efectivo. Existen 6 conceptos de aplicación de las 5 dimensiones ya tocadas hace un momento y de los estados psicológicos que acabamos de ver ahora. Esos 6 son tareas combinadas, que es combinar y reunir en una sola tarea varias tareas separadas. 2. La formación de unidades naturales de trabajo, que es tomar distintas tareas, agruparlas en módulos significativos y atribuírselas a una sola persona. 3. La relación directa con el cliente usuario, que es establecer comunicación directa entre el ocupante del puesto y los diversos usuarios internos o externos de su servicio, así como los proveedores. 4. La carga vertical, que es la integración vertical que enriquece el puesto mediante la adición de tareas más elevadas o actividades administrativas. 5. La apertura de canales de realimentación. Esto quiere decir que proporcionar una tarea que permita la información sobre cómo se realiza el trabajo en lugar de depender de la gerencia. Y por último, 6. Varios trabajos individuales se puede transferir a equipos de trabajo. Equipo de trabajo. Descripción. Una fuerte tendencia en el diseño moderno de puestos es crear equipos de trabajo, que deben ser autónomos o autoadministrados, los cuales están conformados por grupos de personas que tienen que rediseñarse para realizar un proceso participativo. Tales tareas de cada uno de sus miembros tienen que tener un alto grado de interdependencia, responsabilidad y disponer de autoridad para la toma de decisiones ante la realización de un trabajo. Miembros.
Un aspecto fundamental de cada uno de los miembros del grupo es la habilidad multifuncional que deben poseer. Los miembros son responsables de lograr los resultados y metas y decidir el planeamiento y programación del trabajo, distribución de las tareas de trabajo, capacitación del personal, evaluación de desempeño, control de calidad y mejora continua. Nota interesante. Equipos de alto desempeño. Atributos principales de todos los miembros. Participación. Comprometidos con la delegación de autoridad y la autoayuda. Responsabilidad. Todos los miembros se sienten responsables del resultado de desempeño. Claridad. Comprenden y apoyan los objetivos del equipo. Interacción. Se comunican dentro de un ambiente abierto y confiable. Flexibilidad. Quieren modificar y mejorar el desempeño. Concentración. Todos los miembros están dedicados a cumplir las expectativas del trabajo. Creatividad. Los talentos e ideas se utilizan en beneficio del equipo. Rapidez. Actúan rápidamente ante los problemas y oportunidades. Resumen. Los procesos de organización de recursos humanos comprenden la ubicación de las personas en los puestos y la evaluación de su desempeño. La organización es un sistema de funciones que a su vez son el conjunto de actividades y conductas que requiere una persona. Para que esta persona comprenda estas funciones, primero debe pasar por un proceso de aprendizaje de los valores, normas y conductas requeridos en una organización. El desempeño de cualquier función es complejo y está sujeto a discrepancias y disonancias. El área de recursos humanos considera las funciones como puestos, pero no siempre diseña o describe tales puestos. Otros departamentos utilizan diversos modelos para el diseño de puestos, como el clásico tradicional, humanista o situacional. Lo normal es que los puestos se adecúen al crecimiento profesional de las personas, es decir, el enriquecimiento o ampliación de puestos. Además de estos puestos dejan de ser individuales y se transforman en actividades en equipo. Todo esto lo que pretende es mejorar la calidad de vida en el trabajo, incrementando la satisfacción de las personas en su actividad y su organización. Descripción y análisis de puestos. La descripción de puestos muestra una relación de las tareas, obligaciones y responsabilidades del puesto, mientras que las especificaciones de puestos proporcionan los requisitos para su ocupante. Así los puestos se ocupan de acuerdo con estas descripciones y especificaciones. Descripción de puestos. Su descripción es un proceso que consiste en anunciar las tareas o responsabilidades que la conforman y distinguen del resto de los puestos en la organización. Representa la descripción detallada de las atribuciones o tareas del puesto, la periodicidad de su realización, los métodos para el cumplimiento de esas responsabilidades o tareas y los objetivos. Principalmente son aspectos significativos del puesto, de las obligaciones y responsabilidades adquiridas. Análisis de puestos. El análisis estudia y determina todos los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. Estructura de análisis de puestos. Es el conjunto de requisitos intelectuales y físicos que deben tener el ocupante para desempeñar exitosamente el puesto. Cuáles son las responsabilidades que el puesto impone y en qué condiciones debe desempeñarse. Para esto, existen 4 tipos de requisitos que se deben aplicar a todo tipo de puestos. Los requisitos intelectuales comprenden a las exigencias intelectuales que requiere el puesto para poder ser desempeñado adecuadamente, como la escolaridad indispensable, experiencia indispensable, adaptabilidad del puesto, iniciativa requerida, aptitudes requeridas. Requisitos físicos. La cantidad y la continuidad de la energía y del esfuerzo físico e intelectual que se requieren y la fatiga que ocasionan, entre ellos el esfuerzo físico requerido, la concentración visual, destrezas o habilidades, complexión física requerida. Responsabilidades adquiridas. En la relación con la supervisión directa a sus subordinados, entre ellos la supervisión del personal,
material, herramientas o equipo, dinero, títulos o documentos, relaciones internas o externas, información confidencial. Condiciones del trabajo. Se trata sobre las condiciones del ambiente en que se realiza el trabajo, que en algunos casos exigirá que el ocupante tenga una alta adaptación para poder producir y rendir en todas sus funciones, entre ellas el ambiente de trabajo y los riesgos de trabajo. Métodos para la descripción y el análisis de puestos. La descripción se orienta al contenido del puesto de trabajo. Esto involucra qué hace el ocupante, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Mientras que el análisis pretende estudiar y determinar los requisitos de calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones que el puesto de trabajo exige para ser desempeñado de manera adecuada. Todo este análisis es la base para evaluar y clasificar los puestos de trabajo, con el propósito de compararlos. Método de la observación directa. Este es uno de los métodos más usados por ser el más antiguo históricamente. El análisis del puesto de trabajo se efectúa observando al ocupante del puesto de trabajo, de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de puestos de trabajo anota los datos claves de su observación en la hoja de análisis de puestos de trabajo. Dado que no en todos los casos la observación responde todas las preguntas ni disipa todas las dudas, por lo general también va acompañado de entrevistas y análisis con el ocupante del puesto de trabajo o con su supervisor. La participación del analista de puestos de trabajo en la recolección de la información es activa, mientras que la del ocupante del puesto de trabajo es pasiva. Entre las ventajas tenemos veracidad de los datos obtenidos, debido a que se origina en una sola fuente, y al hecho de que ésta sea ajena a los intereses de quien ejecuta el trabajo. Tampoco requiere que el ocupante del puesto de trabajo deje de realizar sus labores. También es un método ideal para aplicarlo en puestos de trabajo sencillos y repetitivos. Como desventajas tenemos que es un costo elevado, porque el analista de puestos de trabajo requiere invertir bastante tiempo para que el método sea completo. La simple observación, sin el contacto directo y verbal con el ocupante del puesto de trabajo, no permite obtener datos más importantes para el análisis. Y tampoco se recomienda aplicarlo en puestos de trabajo que no sean sencillos ni repetitivos. Como segundo método, tenemos el método del cuestionario. Para este análisis se necesita un personal que realice encuestas y recolecte la información necesaria, tal como las principales características y el contenido del puesto de trabajo. Las encuestas son llenadas por el ocupante del puesto de trabajo o su superior. La participación del analista de puestos de trabajo en la recolección de datos es pasiva, ya que recibe el cuestionario, y la del ocupante es activa, ya que ellos llenan el cuestionario. Entre sus principales ventajas tenemos que los ocupantes del puesto de trabajo y sus jefes directos pueden llenar el cuestionario conjunta o secuencialmente. De esta manera proporcionan una visión más amplia de su contenido y de sus características, además de que participan varias instancias jerárquicas. Este método es el más económico para el análisis de puestos de trabajo. También es el que más personas abarca, pues el cuestionario puede ser distribuido a todos los ocupantes de puestos de trabajo y devuelto con relativa rapidez, tan pronto como lo hayan respondido. Esto no ocurre con los demás métodos de análisis de puestos de trabajo. Es el método ideal para analizar puestos de trabajo de alto nivel, sin afectar el tiempo ni las actividades ejecutivas. Entre sus desventajas es que no se recomienda su aplicación en puestos de trabajos de bajo nivel, en los cuales el ocupante tiene dificultad para interpretarlo y responderlo por escrito. También exige que se planee y se elabore con cuidado. Tiende a ser superficial o distorsionado en lo referente a la calidad de las respuestas escritas. Como tercer método, tenemos el método de la entrevista. Es el enfoque más flexible y productivo en el análisis de puestos de trabajo. Garantiza una interacción frente a frente entre el analista y el empleado, lo cual permite la eliminación de dudas y desconfianzas, principalmente frente a empleados obstructores y obstinados.
Entre sus ventajas tenemos que hay posibilidad de analizar y aclarar todas las dudas. Este método es el mejor y el que proporciona mayor rendimiento en el análisis, debido a la manera racional de reunir los datos. No tiene contraindicaciones, puede aplicarse a cualquier tipo o nivel de puesto de trabajo. Entre sus desventajas es que una entrevista mal conducida puede llevar a que el personal reaccione de modo negativo, no la comprenda ni acepte sus objetivos. Puede generar confusión entre opiniones y hechos. También se pierde demasiado tiempo si es que el analista de puestos de trabajo no se prepara previamente antes de realizarla. También tiene costos operativos muy elevados, exige analistas expertos y parálisis del trabajo del ocupante del puesto de trabajo. Como último método tenemos el método mixto. En cada método de análisis hay ciertas características, ventajas y desventajas. Para contrarrestar las desventajas y obtener el mayor provecho posible de las ventajas, se recomienda utilizar métodos mixtos combinados, ya que son muy efectivos. Los más utilizados son, por ejemplo, cuestionarios y entrevistas, ambos con el ocupante del puesto de trabajo. Primero el ocupante responde al cuestionario y después presenta una entrevista rápida. El cuestionario se tendrá como referencia. Otro más utilizado también es el cuestionario con el ocupante y entrevista con el superior. Esto sirve para profundizar y aclarar los datos obtenidos. También se usan cuestionarios y entrevistas ambos con el superior, como también observación directa con el ocupante del puesto de trabajo y entrevista con el superior. Cuestionarios y observaciones directas, ambos con el ocupante del puesto del trabajo. También se usan cuestionarios con el superior y observación directa con el ocupante del puesto de trabajo, entre otros. Cabe resaltar que la elección de estas combinaciones dependerá de la particularidad de cada empresa, como objetivos del análisis y descripción de puestos de trabajo, personal disponible para esta tarea, etc. Continuando con la exposición, mi nombre es Pamela Morales y yo le voy a hablar sobre las etapas en el análisis de puestos. Están formadas por 3 fases. La primera fase es la planeación. La planeación consiste en diseñar y determinar las herramientas que se utilizarán para analizar los puestos de trabajo. Para ello se deben cumplir requisitos. El primer requisito es determinar los puestos que se van a describir y analizarlos de acuerdo a sus características, tipología, etc. Elaborar el organigrama de puestos de acuerdo a su jerarquía, autoridad, responsabilidad y área de acción. Elaborar un cronograma de trabajo que indique cuándo comenzará el análisis. En la siguiente imagen podemos apreciar que cumple los requisitos establecidos, ya que describe minuciosamente las características que necesita para el puesto de trabajo. Por ejemplo, un estudiante universitario de últimos ciclos de la carrera de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o fines. Y también especifica la actividad que va a realizar esta persona, como por ejemplo revisión, actualización y mantenimiento de legajos del personal, colaboración en la elaboración de contratos y otros documentos relacionados al ingreso de personal, apoyo en el correcto funcionamiento de los procesos de nómina, y también le especifica los beneficios que este practicante de recursos humanos accederá. En el cuarto requisito debe elegir él o los métodos de análisis, siempre basándose en lo que le dé mayor ventaja. En la quinta requisito debe seleccionar los factores de análisis de acuerdo a 2 criterios, el criterio de la generalidad y el criterio de variedad o discriminación. En el sexto debe dimensionar factores de especificación de acuerdo a la amplitud, ya sea con un límite máximo y un límite mínimo. En la el séptimo requisito es la graduación de los factores de especificación. En la etapa de preparación, lo que debe hacer el analista es reclutar, seleccionar y capacitar a los nuevos analistas de puestos que integrarán el equipo de trabajo.
preparar el material de trabajo, preparar el ambiente, obtener datos. En la etapa de realización se obtienen los datos de los puestos que se van a analizar y redactar en el análisis. Un dato importante es que se obtiene la información por medio de la metodología empleada y la responsabilidad de línea. Objetivos de la administración y análisis de puestos. Dentro de los principales se encuentran subsidios para la elaboración de anuncios, determinar el perfil del ocupante del puesto, obtener el material necesario para los programas de capacitación, determinar mediante la evaluación y clasificación de puestos los salarios, estimular la motivación del personal, guía para el supervisor, guiar al supervisor y al empleado en el desempeño de sus funciones. En el séptimo, subsidios para la higiene y seguridad principal, seguridad industrial. Un dato importante también es que el analista de puestos de trabajo o la persona encargada puede trabajar al simultáneo las dos primeras fases como son la planeación y la preparación. Eso es todo, gracias.